Hola, una de las cosas más increíbles que han pasado en este tiempo, y esto sé que a vos te ha interesado mucho, por eso han visto tanto mi video que hice sobre lo que pasó con la BBC y cómo la BBC ha mentido, es qué le ha pasado a los grandes medios, qué le ha pasado al periodismo, el periodismo en guerra que hemos pasado en estos últimos 2 años. Así que para tratar de entender qué pasó, y porque sé que a vos también te interesa, hablé con, bueno, es una amiga, pero además es una de las personas que más sabe de comunicación en Latinoamérica, en Hispanoamérica. Ella está dando clases ahora en España, es profesora titular. Muy poca gente con la que he hablado puede ser tan clara al momento de hablar de qué pasa en la comunicación. Ella no demoniza las redes sociales, trata de entenderlas y hace mucho tiempo que viene hablando de los graves problemas que tiene el periodismo en Argentina y en el mundo. Así que por eso la llamé a Adriana Amada y le pregunté: Adriana, ¿qué pasó con el periodismo? Yo lo expandiría y diría qué pasó con la información en estos meses. Pensá que hace 10 años que periodistas, medios, analistas, políticos están obsesionadas con la fake news, con la desinformación, con todas estas cuestiones que vimos que nos estallaron, ¿no? Lo más interesante, el fenómeno, llamarlo interesante ya es casi cínico, pero por lo menos lo dejamos en interesante, es que aquellos que se decían guardianes de la información fueron los que más desinformaron en este conflicto en particular. Eligieron las fuentes menos verificables. La información confiable tiene como condición que sea verificable, es decir, que vos puedas contrastarla con alguna evidencia que te permita decir, bueno, esta es información. La principal cuestión es que se tomaba como válida información que viene de países que hace décadas que tienen cero libertad de expresión, cero libertad de prensa, evidencias concretas de que ahí no hay periodismo, y sin embargo se tomó como válido lo que venía de esos países. Entonces, la primera cuestión, sin entrar en un juicio de valor acerca de quién tenía razón o quién no tenía razón. Cuando vos estás replicando como viene una información que viene de un lugar que no es confiable, por lo pronto deberías contrastarla. Entonces, esa precisión quirúrgica con que decían que se mataban niños, ¿no? Decían, se bombardeó tanto y tantos eran niños. Todos los días tenías en Europa el reporte en los noticieros de una precisión de niños que creo que no tiene el censo de Palestina si alguna vez se hizo. La cuestión era que si te ponías a enumerar, ¿no?, la cantidad de muertos que había por día, es lógico que anclara ese concepto, ¿no?, de genocidio. También de dudosa verificabilidad, porque una matanza no necesariamente es un genocidio, ¿no? Entonces también ahí había una imprecisión que también se recurría a fuentes, ¿no? A fuentes que decían, no, bueno, sí, este fulano de tal dice que es tal y entonces yo ya salgo a decir con eso. En el caso de la hambruna, por ejemplo, vos ves ahora que si esa hambruna de la que tanto se habló hubiera sido cierta, debería haber ahora en Gaza 10.000 niños muertos de hambre. Y no los hay. Esa hambruna de la que no solo hablaron los medios, habló Naciones Unidas, basándose en informaciones de esos medios. Por eso, cuando vos ves que todos esos grandes dinosaurios del periodismo, El País, The Guardian, The New York Times, la BBC, todos al mismo tiempo dicen lo mismo, ¿por qué pasó eso? Primero te explica muy bien, lo describe muy bien lo de los dinosaurios, ¿no? Porque todos sabemos que se exterminaron por su propia torpeza. También tenemos que pensar que vivimos un tiempo en donde muy poca gente le presta atención a las noticias, donde esos medios están desesperados porque alguien los lea. Entonces decidieron hablarle a la gente que los leía, que era justamente la que tenía esa posición. Entonces, lo que se desmorona no es el periodismo, lo que se desmorona es la idea de que había una actualidad que los medios podían reportar. Los medios decidieron contarlo desde su lugar, desde su discurso, y eso, aunque parezca contradictorio con lo que estamos discutiendo, es válido. Todos tenemos el derecho a expresar una opinión. El problema es que todavía venimos con ese paradigma que lo que sale en medios de calidad debería funcionar como actualidad mundial. Y eso ya está en crisis, porque de hecho
La pregunta es, ¿dónde está hoy? ¿Existe la posibilidad de un reporte de actualidad, que era lo que hacían los noticieros desde los años 50 del siglo pasado? Eso está fragmentado porque dependiendo con qué buenas fuentes habías alimentado tu algoritmo, también era la información que tenías. En un momento empecé a buscar lo de la hambruna y claro, me empezaron a aparecer cosas de las que yo no me había ni siquiera preguntado, como la frontera con Egipto. O sea, dije, pero ¿cómo pudo haber pasado tanto tiempo sin que yo me pusiera en cuestión de, ok, hay un bloqueo por un lado y qué pasa por el otro? Es una pregunta que no se... Claro, ¿por qué no decían desde Egipto no está entrando nada si también hay un paso ahí? Claro, pero ahí me planteo que más allá de que los medios daban esa versión, ¿cómo es este sistema en el que estamos que hay posibilidad, o sea, había fuentes alternativas, pero por alguna razón también costaba encontrarlas? Es decir, estar informado en estos tiempos requiere un esfuerzo y una logística que yo entiendo que la mayoría de los ciudadanos declina. Porque si vos, yo, que estamos acostumbrados al ejercicio, había un momento en que claudicabas y decías, ¿sabes? No decir, no voy a tuitear de esto, no voy a hacer esta pregunta. Insisto en ese concepto. Habíamos pensado que el guardián de la información era el periodismo. Y ahora entendemos que la información es algo demasiado valioso como para dársela a una sola persona. ¿Por qué? Porque los periodismos sin fuentes confiables tampoco pueden hacer su trabajo. El problema es que muchos de esos periodistas no se cuestionaron a quién le estaban confiando. En una mezcla que no sabremos muy bien cómo, o sí, quizás rápidamente, también sabemos que en estos tiempos todo se devela muy rápido, ¿no? Y que no es cómo es la discusión, sino cómo se cierra. Y esta es una discusión que va a cerrarse muy rápidamente con evidencias muy concretas, porque también está el contraste, cosa que no pasaba cuando fue la guerra de los 6 días, que si querés ver cómo cubrieron entonces el conflicto, tenés que ir a una hemeroteca, tenés que confiar en que se haya digitalizado todo lo que se haya digitalizado. Pero ahora, todos los dichos de toda esta gente es carnet de meme. Entonces, lo peor que le puede pasar a aquellos que se erigían como guardianes de la información es perder la credibilidad, con lo cual yo creo que más temprano que tarde esos medios están ya pagando sus errores con un creciente desinterés por las noticias, con un creciente fenómeno que se llama evitación de noticias, en donde en cualquiera de los países que veas, la mitad de las personas informadas, porque es una encuesta que se hace con personas informadas, la mitad de las personas informadas ya dice que se cansa de las noticias. Entonces, de la mitad que se dedica un poco, solo una pequeña parte es informada consecuentemente. Y esa pequeña parte está dividida. Unos consumen unos medios y descreen de los otros, y otros consumen otros medios y descreen de aquellos. Entonces Ahora, me gustaría puntualizar una cosa. Vos estás hablando de errores. ¿Vos decís que esto no fue voluntario de parte de los medios? ¿sabes que a mí el ejercicio, me gusta como ejercicio intelectual pensar en el fair play, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque me da más información. Si todo es producto de una conspiración, ya está dicho. Bueno, este es el malo, este es el perverso, ¿no? Y es un poco recurrir a esa idea, la concentración de medios o los empresarios atrás de los medios. Esto es una cadena de errores en donde en el medio puede haber mala fe de algunos, ignorancia de otros. Hoy en la clase, recuperando un texto de McLuhan, que a su vez recupera un fragmento de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Aquel en donde la reina decía primero la sentencia y después los hechos, ¿no? Y yo creo que eso mismo le pasó a los medios. Primero mi ideología, primero mi posición y después informo, ¿no? Es decir, ir a buscar a la realidad aquello que me da la razón, qué es lo que hicieron los políticos, qué es lo que hicieron un montón de
los organismos internacionales. Ahora, esos organismos internacionales podían decir lo que decían porque los medios lo avalaban, los medios daban esa primera información. Esos organismos internacionales no estaban cometiendo errores. Por eso te digo, en la cadena, es una cadena en donde decía mucho, mira, una persona, uno de los periodistas, ¿te acordás el que en la película de Post lleva los papeles del Watergate en un avión para la redacción? Él decía que no hacía falta una gran conspiración para engañar a una persona. A veces bastaba dejar un papel como al descuido en su escritorio y que el periodista dijera, uy, mirá lo que encontré, ¿no? Y eso había sido, de alguna manera, sembrado por alguien. De hecho, hay un autor súper interesante que se llama Thompson, que tiene un libro del escándalo político y él analiza el Watergate como una filtración. Le saca toda esa mística de que fueron periodistas que fueron a ver y encontrar. Bueno, hubo uno que quiso que eso se supiera. Entonces, eso existe desde siempre en el periodismo. Pero así como nos quejamos de la falta de contrapesos de la política, lo que estamos constatando de una manera acelerada y descarnada es que los medios también han perdido sus contrapesos. Es paradójico porque empezaste esta charla diciendo que estamos en épocas de fact-checks, de chequeados, que todo el tiempo te están diciendo esto es cierto, esto no es cierto, esto es verdad, esto no es verdad, porque nosotros lo chequeamos. Ahora bien, pasamos 2 años de pura desinformación y no pasó nada. ¿Dónde estaban los fact-checks? Ya no existían de antes, porque la cantidad de noticias que tienen capacidad operativa de chequear es irrelevante alrededor de todos los que tienen. También ellos seleccionan. Lo que es absurdo incluso es el modelo en sí mismo, porque no podés, si verdaderamente te interesa la información, no podés dejarla librada a que una vez que se puso a circular alguien la chequee. La verificación nunca debió salir de adentro de los medios. La persona que, digamos, es como si un fabricante de yogures pusiera el control de calidad después que se vendieron los yogures. Entonces levantan uno al azar y dicen, uy, este está podrido, este está contaminado, no, uy, qué cosa. Lo que hace es... Ahora bien, siendo ingenuo, siendo buenos, y hasta ingenuos, ponele, digamos, ok, no está funcionando. Se juntó un montón de gente buena que quería, con buenas intenciones, decir cuál era la verdad y empezaron los fact-check. Esto no está funcionando. No funcionó y se demuestra primero porque si los medios tienen poca audiencia, imagínate los fact-checkers. O sea, si ya las noticias son irrelevantes de medios que vienen con siglos de presencia en la sociedad, ya se han vuelto irrelevantes. No es un juicio de valor. Los datos muestran un porcentaje creciente de gente que antes se informaba y a qué hora dice, me tienen harta las noticias. Eso se suma al altísimo porcentaje de gente que nunca le interesaron la información y los medios, que es mucho más alto en sociedades como las de Oriente Medio, África y Latinoamérica. Entonces, esa información está viciada de ubicación, porque si no tienes una audiencia crítica, tampoco vas a tener ni siquiera el contrapeso de la audiencia. Entonces, también, pensá también que los periodistas y los medios son muy refractarios a cualquier comentario, lo viven como un ataque, cualquier corrección o cualquier ataque lo has vivido con el ejemplo de la carta a tu amiga comunicadora, con correcciones que has hecho a los medios. No es que los medios están abiertos y dicen, ay, sí, mi error, disculpas. No, o sea, lo hacen de manera canalla, lo ponen en dices, bueno, ¿no? Parece, hay una escena de Los Simpson que es genial, que es el episodio donde lo condenan a Homero Simpson de acoso, y claro, después lo exoneran, descubren que no era que le estaba tocando las partes a la niñera, sino que estaba comiendo una gomita, y dice que en Brognan, bueno, en la búsqueda de la verdad, los periodistas cometemos algunos errores, y entonces en la película empieza a aparecer los títulos, uno atrás de otro, a una velocidad, ¿no? Como que estos son todos los errores que cometimos, y esa es nuestra manera de pedir perdón. Claro. Bueno, en el video que hice de la BBC, que se puede ver acá en el canal, eso quedaba claro, ¿no? Ponían barbaridades en primera plana y después decían, bueno, quizá no hicimos todo tan bien. Y eso se paga con desatención de noticias, pero claro, está todo
en lugar de integrarlo en un diagnóstico, los medios se sienten las víctimas de esto, se sienten las víctimas del que le hace las correcciones, se sienten la víctima de los lectores que los abandonan, se sienten la víctima de los políticos, porque también la trampa de contar la versión de los políticos es que nunca es suficiente. Los políticos nunca, aunque le transcribas el comunicado que mandan, siempre quieren más. Entonces, es cierto que están muy solos, pero siguen repitiendo esta idea de que la desinformación está en las redes, que la desinformación está... Y desde la pandemia, que quedó clarísimo, hasta cada uno de estos episodios, entendemos que si no fuera por las redes sociales, no estaríamos hablando de siquiera que hay 110 episodios armados en el mundo, ¿no? Siempre creíamos que las guerras era Ucrania e Israel y ya está. Sí, es cierto. Igual vos sos optimista con respecto a las redes, optimismo que yo comparto, pero también debemos reconocer que gran parte de esa desinformación vino en estos casos de las redes. Ahí está Mr. Fafo, el famoso palestino que a veces era padre, a veces era periodista, a veces era maestro, a veces era médico, y que en realidad juntó un montón de dinero de parte de Occidente, que se lo quedó, y ahora finalmente fue asesinado por una de las facciones de Hamás. Con lo cual, este peligro es grande porque viene de todos lados. Totalmente, pero también es cierto que viene más rápida la corrección desde algo colectivo que desde lo monolítico de los medios. Hoy, o sea, nos enteramos mucho más rápido de los modelos que ilustraban los videos esos armados de ataques que sembraba Hamás en muchos medios, que los medios que publicaron desinformación pidieran disculpas, con lo cual, a ver, vivimos en un contexto, esto hay que aceptarlo. La desinformación es parte de nuestro ecosistema. No vamos a vivir en ambientes puros de desinformación. Lo que está pasando ahora es que aquellos que sí seguían creyéndose puros han mordido la hiel más amarga y están ahora viendo cómo se recupera. Es decir, no vamos a exterminar la desinformación porque eso es totalitarismo. Lo que sí estamos aprendiendo muy rápidamente a cómo sobrevivir en un mundo donde la desinformación es parte de la circulación de... Ahora vos decís, ok, estamos aprendiendo. ¿Quiénes están aprendiendo? Porque, por lo mismo que decís, si la información le importa cada vez a menos gente, la desinformación también le importa cada vez a menos gente. No pasa nada. Yo distingo noticias de información. Noticias era ese producto que resulta del proceso de producción de información en el que intervienen medios y periodismo y que determinan esto es la novedad del día. De ahí viene news, ¿sí? La novedad y noticia. La información es aquello que es vital para nuestra vida cotidiana, que muchas veces no tiene que ver con esa actualidad y sí tiene que ver con la supervivencia diaria, si querés. Esa información la detectamos bastante bien y con bastante precisión. Lo que pasa es que lo que te encontrás ahora es gente hiperespecializada. De hecho, hay canales de YouTube con excelente información, pero ninguno que cubren la actualidad completa, ni todos los días. Porque de hecho, justamente para hacer un buen video de YouTube, necesitas mucho tiempo. No puedes hacer buena información publicando 200 noticias diarias o 800 noticias como publican algunos portales de noticias. Es inviable. Entonces, también es entender que en un mundo donde la información sobra y donde hay mucha gente mucho más especializada que los mejores periodistas en ciertos temas, lo que hay que aprender es a detectar cuál es la fuente que me sirve a mí, la fuente que me orienta, entendiendo que nadie se presta al error deliberadamente, excepto que aceptes ponerte los anteojos de la ideología. Cuando vos aceptás ponerte los anteojos de la ideología, ahí no importa qué es información y qué es desinformación, porque ya lo estás viendo con esa miopía. La charla, por supuesto, da para muchísimo más. Y como tengo la suerte de que Adriana me atiende cada vez que la llamo,
vamos a tener más charlas como esta. En el caso de que te interese, decímelo acá en los comentarios, si te parece que es un tema de debate, lo que quieras preguntar, podés hacerlo, y en la próxima charla que tengamos con Adriana, que será muy pronto, seguramente vas a poder hacerlo. Como siempre te digo, seguime en el canal, me viene muy bien si vos comentás, si vos pones un like, me viene muy bien porque así el algoritmo entiende que esto le interesa a gente y hace que más gente pueda ver. Me está haciendo falta. Así que te lo agradezco. Nos encontramos pronto.